Hoy hablaremos de Robotech, la saga de Macross, y cómo logró conmover y cautivar a miles y quizás millones de espectadores. Cuando lo inesperado choca con la Tierra y una amenaza que supera todo lo conocido por la civilización se vuelve de un miedo a una realidad desastrosa, el ingenio y la previsión de la humanidad al crear y adaptar tecnologías impresionantes que permiten luchar en la inmensidad del misterioso espacio brinda la posibilidad de la salvación, pero un accidente inesperado lleva al desastre nuevamente, un desastre que de alguna manera, con voluntad, determinación y el trabajo en equipo, logra convertirse en la salvación. La fuerza, sin duda, es necesaria, pero los sentimientos, la amistad, el amor e impresionantemente el ejemplo de una cultura y una civilización de paz generarán el cambio en quienes se veían como enemigos, despiadados, en aliados poderosos que en conjunto superarán los límites y llevarán a la civilización a las lejanas estrellas para descubrir los misterios de un pasado y un futuro asombroso. Esta serie de la década de los 80 cautivó y conmovió a miles y quizás millones de espectadores. Les encantó. ¿Por qué? Porque era una serie innovadora, llamativa e interesante. Tenía patrones que eran hasta cierto punto clichés, pero también tenía aspectos que eran totalmente novedosos para lo que conocíamos aquí en Occidente. ¿Por qué? Porque esta serie era japonesa y era de las primeras series japonesas que causó una revolución aquí. Quizás ya conoces la historia de cómo Macross terminó convirtiéndose en Robotech. Si no la conoces, te lo cuento muy rápidamente. Esta serie había sido un completo éxito en Japón, por lo cual ciertos productores de Estados Unidos pensaron que esta serie igual se convertiría en un éxito total en Estados Unidos. Pero ¿cuál fue el problema? Ellos lograron tener un acuerdo comercial muy exitoso con la empresa distribuidora de esta serie. Pero en Estados Unidos, por una nueva ley, por un nuevo reglamento de los sindicatos, las series animadas debían tener un mínimo de 50 capítulos. Y Robotech, más bien dicho, Macross, tenía solo 36. Entonces, ¿cuál fue la idea innovadora? Fue tomar Macross y otras dos series de características similares, donde robots peleaban contra extraterrestres o seres de otros mundos, que también eran parte del acuerdo comercial que tenían con esta distribuidora, y juntarlas en una sola, como si fueran épocas y sagas distintas, en distintas épocas de la vida. ¿Y cómo lo enlazaban? El protagonista de una serie terminaba convirtiéndose en el nieto, en el sobrino, en el conocido de alguno de los personajes principales de la historia de Macross. ¿Cuál era la genialidad de esta serie? Bueno, esta serie comienza contándote que en 1999 una nave alienígena cae a la Tierra, pero la Tierra se encontraba en una guerra mundial, donde todos los países combatían contra todos. Pero ante la amenaza de una posible invasión alienígena, todos temieron, así que decidieron unirse en un gobierno mundial, para poder combatir la posible amenaza alienígena que eventualmente podía llegar. Y esta nave extraterrestre que encontraron, le comenzaron a hacer ingeniería inversa para obtener los conocimientos científicos necesarios para mejorar su armamento, sus naves, todos los conocimientos necesarios para mejorar el ejército de la Tierra. Y esto llevó a crear las Valquirias. ¿Qué son las Valquirias? Son aviones de combate capaces de convertirse en robots humanoides. Tienen tres fases: el avión, un avión semihumano y un humanoide de combate que puede usar rifles y pistolas de asalto. Esto era totalmente innovador. Es cierto, habían otras series de robots que peleaban contra kaijus, contra monstruos gigantes, contra alienígenas, pero no ejércitos de robots de la Tierra, que eran robots que se convertían en aviones o aviones que se convertían en robots que luchaban contra una raza extraterrestre. Esto ya lo hacía interesante, pero también, ¿qué fue lo más llamativo para este lado del mundo? La trama, la historia. Realmente, esta era una historia, era contada en 36 capítulos, de inicio a final, donde había un desarrollo de personajes, donde había un desarrollo de los enemigos, donde había un desarrollo de la misma ciudad. El mismo mundo iba cambiando, iba evolucionando. Habían cambios que repercutían en el mundo y en el universo y en el desarrollo de los personajes. Un personaje que comenzaba a enamorarse de otro, conocía su primer amor, luego se desilusionaba o era abandonado, cambiado, luego se enamoraba por otra persona. Había romance, había triángulos amorosos, estaba el primer amor, estaba la desilusión, estaba un nuevo amor más maduro, más concreto, más evolucionado. Estaban amigos entrañables que lamentablemente pasaban a mejor vida. Mi mejor amigo ha muerto.
por el combate, por la lucha, pues era una guerra y todo podía pasar. Había todo tipo de emociones. Al final de cada capítulo quedaba con una especie de clímax, con algo inesperado. Te daban deseos de ver el siguiente, que probablemente, si la viste originalmente, llegaría la próxima semana o llegaría el día siguiente, pero tú deseabas verlo. No era como ver un capítulo de He-Man, de los G.I. Joe, de otras series clásicas, donde no importaba qué capítulos vieras. No había una trama central. El bueno enfrentaba al malo de turno y ganaba. El bueno enfrentaba nuevamente al malo de turno y ganaba. El bueno volvía a enfrentar al malo y así sucesivamente e infinitas veces hasta que te aburría. Pero esta serie no era así. De principio a fin había una historia pensada, había un desarrollo y había un final que vale la pena de ver. Aquí lamentablemente, por la traducción o por el cambio que se hizo de Macross a Robotech, el final fue relativamente cambiado. De hecho, agregaron una película que enlazaba la primera serie con la segunda serie, que eran totalmente distintas. Pero la versión original tiene una película que se llama Macross Do You Remember Love, que recomiendo ver totalmente y lo pueden encontrar en las redes sociales, en internet, está por ahí. Lamentablemente, por todos los problemas legales que tuvo esta serie, por los derechos de autor, quién podía distribuir la serie y quién no, la serie original no se encuentra para poder ver en una plataforma de streaming. Prontamente llegará a Disney Plus, se supone, todas las continuaciones de Macross. Sí, porque Macross tuvo continuaciones. Robotech, a pesar de ser una serie de los 80, la vi nuevamente porque me encanta y sigue teniendo esa magia. Por supuesto, la calidad gráfica y ciertas traducciones no son las mejores, pero es una serie que vale la pena ver. Tiene un buen desarrollo de personajes y una buena trama. Te intriga, te llama la atención. Hay dolor, hay emoción, hay felicidad, hay toda una gama de emociones y de posibilidades que te interesarán hasta el día de hoy. Esta fue una serie totalmente innovadora para el momento que salió y sigue siendo una buena serie. Te la recomiendo por la acción, por el romance y por todas las emociones interesantes que es capaz de despertar. En definidas cuentas, te recomiendo totalmente ver Robotech el día de hoy. Si tú la viste cuando eras joven, en tu infancia, ya sabes a lo que vas, ya sabes lo maravillosa que es totalmente recomendable. Y si tienes la posibilidad, ve las continuaciones, pero con apertura de mente, pues tiene un diseño más actualizado, quizás tiene ciertos clichés más actuales y no es tan clásico como la serie de los 80, pero sí vale la pena verla, es muy interesante, son excelentes batallas de aviones y de robots que pelean entre ellos, contra extraterrestres, batallas espaciales, colonias espaciales, siempre el canto está presente, es muy interesante como el canto, como la emoción logra afectar a todas las razas, como la emocionalidad te llega. Es una serie muy genial y te la recomiendo totalmente.